Imagínalo. Te despiertas en una fría mañana de la Inglaterra medieval, tal vez en el año 1485. Estás sano, con energía. Desayunas pan negro y cerveza ligera, como cualquier campesino o comerciante de la ciudad. Pero mientras el sol desciende, algo comienza a quemarte desde dentro, un sudor ácido que no se detiene, un calor tan intenso que parece venir de tus huesos. No lo sabes todavía, Bathesa será tu última noche viva. En ese momento, el reino vivía bajo una sombra invisible. No era la peste negra, esa ya había pasado más de un siglo antes. Esto era diferente, una enfermedad tan rápida que en apenas 24 horas acababa con quien tocaba. Los médicos la llamaron el sudor inglés. No tenía cura, no tenía explicación, y lo peor, atacaba a los fuertes. No era un mal de pobreza ni de suciedad, los nobles, los soldados, los secretarios del rey, todos podían caer sin aviso. La muerte pasaba de casa en casa como un ladrón, dejando cuerpos empapados y una pregunta sin respuesta: ¿qué demonio estaba matando al pueblo? Piensa en esto, hoy confiamos en hospitales, antibióticos y ventiladores. Pero en esa Inglaterra renacentista, los médicos se guiaban por lo que podían oler y ver. El aire era sospechoso, la humedad se consideraba peligrosa. Los doctores creían que el sudor era una purga del cuerpo, una forma de expulsar los humores corruptos. Entonces, cuando empezabas a sudar sin control, ellos lo interpretaban como un intento del cuerpo de sanarse y te dejaban en una habitación caliente, cerrada, cubierta de mantas. Era una sentencia, no un tratamiento. Uno tras otro, los enfermos morían antes de que amaneciera. La enfermedad aparecía de forma súbita, una sensación de frío intenso, luego fiebre abrasadora, dolor de cabeza, malestar general. En cuestión de horas, llegaba el sudor. Empapaba las prendas, el colchón, las paredes. Los ojos se apagaban y la respiración se volvía errática. Algunos deliraban, gritando que el aire olía a muerte. Era común que quienes sobrevivían al primer ataque quedaran tan debilitados que jamás recuperaban su fuerza. Las calles se vaciaban. Nadie quería tocar a los enfermos, ni siquiera a los familiares. Hasta los enterradores exigían pago doble para recoger los cuerpos antes del amanecer. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. Mientras tanto, el poder real observaba impotente. Enrique VII, sí, el rey que acababa de fundar la dinastía Tudor, vio cómo su corte se disolvía en medio del miedo. Abandonó Londres, buscando refugio en palacios alejados, pero el sudor lo seguía. Había epidemias repetidas, una en Oxford, otra en Londres, otra en Bath. Cada vez más violentas. Nadie podía protegerse. Los religiosos decían que era castigo divino por el exceso de lujo y las guerras internas. Los fisiólogos creían que el aire del verano se volvía corrompido por la humedad de los ríos. Y así, entre plegarias y teorías, el país entero ardía de miedo. La ironía era brutal: cuanto más limpio y acomodado eras, más vulnerable resultabas. Las casas nobles tenían paredes gruesas, sin ventilación, y las camas mullidas acumulaban calor y humedad. Era el caldo de cultivo perfecto. Los pobres, en cambio, vivían en chozas abiertas al aire. Muchos sobrevivían simplemente porque no podían pagar los tratamientos oficiales que los mataban. El sudor inglés no distinguía rango, pero sí respondía al estilo de vida. Cuanto más moderno era tu hogar, más mortal se volvía tu noche. Hoy puede parecer una exageración. Pensamos que las epidemias medievales fueron producto de ignorancia y superstición. Pero ponte en su lugar: ni microscopios, ni teorías bacterianas, ni vacunas. Solo miedo y olor a muerte. Si alguien en tu casa sudaba y temblaba, ya no dormías. Cerrabas puertas, quemabas hierbas, rezabas. En tan solo una generación, Inglaterra pasó de creer en el progreso renacentista a temer cada aliento. Nadie sabía quién sería el siguiente en caer. Imagina que eres tú. Has sudado toda la tarde, la fiebre no baja, y los médicos dicen que debes permanecer cubierto. Sientes como tu piel hierve, tu respiración se vuelve corta, tu corazón acelera.
A medianoche ya no puedes moverte. El aire parece tener peso, y cada exhalación te roba fuerza. Cuando llega el amanecer, los pájaros cantan afuera, pero tú ya no escuchas nada. En un mundo sin explicación ni esperanza, el sudor inglés no era solo una enfermedad, era una advertencia de la fragilidad humana. Un recordatorio brutal de que, a veces, el enemigo no se ve. Y cuando llega, no da tiempo ni de decir adiós. La fiebre llega sin aviso. Primero un escalofrío que te recorre la espalda, luego el sudor comienza a brotar sin control. No importa cuánto te limpies, el cuerpo no deja de producirlo. En menos de una hora, cada fibra de tu ropa está empapada y el aire parece más pesado. Es ese momento exacto cuando la gente medieval sabía que el reloj había empezado a correr, 24 horas para morir. El sudor inglés no era como las otras pestes que conocían. No producía ampollas, ni bubones, ni marcas visibles. Su poder era más sutil, más rápido y más brutal. Alguien podía estar conversando, sentirse mareado y caer muerto antes del anochecer. Los cronistas intentaban describirla, pero sus palabras sonaban como un mal hechizo: calor ardiente, sed insoportable, angustia, sudor pestilente, debilidad extrema. No era una muerte lenta, era una ejecución en silencio. Una vez empezaba el sudor, la esperanza se deslizaba junto con las gotas. Los síntomas eran tan desconcertantes que nadie lograba entender cómo un cuerpo sano podía desmoronarse tan rápido. Primero venían las náuseas, luego el mareo y la fiebre súbita. Después el pulso se volvía errático, el sudor comenzaba y el rostro se volvía ceniza. En algunos relatos se mencionan temblores, dolores en el pecho y una sensación de terror injustificada, como si la propia mente comprendiera antes que el cuerpo lo que estaba por suceder. Algunos gritaban que veían sombras moverse en las paredes, otros pedían agua desesperadamente pero se ahogaban al beber. El sudor inglés no solo mataba el cuerpo, quebraba la mente. El gran misterio era su selectividad. No se contagiaba por contacto directo, o al menos eso pensaban, pero los brotes se expandían por regiones enteras como si el aire se envenenara. Y lo más extraño, desaparecía tan rápido como llegaba. Durante semanas, las ciudades sufrían una ola de muertes repentinas, luego, el fenómeno se desvanecía sin dejar rastro. Los médicos de la época estaban perdidos. Algunos culparon al clima húmedo, otros a los cuerpos jóvenes que trabajaban demasiado. Nadie entendía que el enemigo podía ser invisible. La palabra contagio apenas empezaba a nacer en los debates médicos del siglo XVI. Lo más cruel era el aspecto físico de los enfermos. Sudaban tanto que la piel se volvía brillante, como si estuviera cubierta de aceite. Los músculos se agotaban y la mirada perdía vida. El olor era indescriptible, mezcla de metal y carne caliente. En las casas se cerraban las ventanas y los familiares se apartaban del enfermo por miedo a respirar su sufrimiento. El sonido del goteo del sudor sobre el suelo era suficiente para que los vecinos huyeran. Si alguien empezaba a transpirar demasiado, era marginado al instante. En pocos minutos, pasabas de ser humano a ser símbolo de muerte. Aunque el sudor inglés se apoderó del reino durante más de medio siglo, lo que más lo definió fue el miedo. No la enfermedad, sino lo que provocaba. Cualquier persona que pudiera recordar un caso decía sentir ese calor en los sueños, una quemazón en la piel que parecía un aviso. Los supervivientes vivían marcados. Algunos nunca recuperaron el color natural, otros sufrían palpitaciones eternas. Cuando uno de ellos caminaba por las calles, los demás lo miraban como si llevara una maldición en el pecho. La sociedad construyó una nueva superstición: si sudabas fuera de hora, era presagio de tu propio final. Resulta fácil pensar que fueron tiempos de ignorancia, pero en realidad fue miedo racional ante lo inexplicable. Las epidemias anteriores, como la peste, se entendían como castigos o mal aire, pero eran visibles. Aquí, nada podía ser visto, olido ni tocado. Solo el cuerpo avisaba con un líquido burbujeante y un suspiro que se volvía más lento cada minuto. Algunos pregoneros advertían a la población que el sudor era la muerte disfrazada, y otros afirmaban que sus fuentes venían de los pantanos, donde el sol hervía sobre las aguas estancadas. Si lo que fuera, nadie tuvo tiempo de comprobarlo,
los registros médicos se interrumpían cada vez que moría el escriba. Y así, el sudor inglés quedó sellado como la enfermedad más fugaz y voraz de la historia europea. Cuerpo sano al amanecer, cadáver al anochecer. En ese margen de un solo día, la humanidad descubrió su vulnerabilidad absoluta. Ni castillos, ni ciencia, ni religión podían detener el sudor que anunciaba la muerte. Era la forma invisible en que la Edad Media te recordaba. Ahora ya sabes que la historia real es mucho más brutal, podía más triunfar contra el miedo de su propio de lo que te enseñaron. Si quieres seguir descubriendo lo que realmente pasó, suscríbete, activa la campana, porque cada semana publicamos un video nuevo que va a cambiar lo que crees saber sobre el pasado. Y si este video te sorprendió, compártelo con alguien que todavía crea que la historia es aburrida.